La grúa necesitaba combustible y yo necesitaba un descanso. Había estado manejando entregas por toda Sonora durante 8 horas seguidas, y el tanque marcaba casi vacío cuando vi la salida hacia Cananea en la carretera. Parecía una buena idea en ese momento. Solo un desvío rápido para llenar el tanque y estirar las piernas. El pueblo minero había visto días mejores. Las casas de adobe se desmoronaban bajo el sol del desierto, y la mayoría de las ventanas estaban tapadas con madera contrachapada. Pero había una gasolinera funcionando cerca del centro, así que me dirigí hacia allá. Mientras llenaba el tanque, noté que el lugar estaba más silencioso de lo normal. Ni siquiera se escuchaban perros ladrando. El encargado de la gasolinera era un hombre mayor con manos manchadas de grasa. Me cobró en efectivo sin decir palabra, pero cuando le pregunté sobre un lugar para comer, señaló hacia el final de la calle principal. «La tienda de la compañía todavía está abierta», dijo. «Venden emparedados y refrescos». Manejé la grúa por la calle polvorienta. Las ruedas crujían sobre grava suelta y vidrios rotos. A ambos lados había edificios abandonados con carteles descoloridos en español e inglés. Algunos todavía mostraban logos de la compañía minera de cobre que había cerrado hace años. La antigua tienda de la compañía era un edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo rojo. Tenía ventanas grandes en la planta baja y un letrero pintado a mano que decía «Abierto» colgando de la puerta principal. Lo que me llamó la atención fueron las 3 camionetas pick-up blancas estacionadas afuera, todas idénticas, sin placas visibles, sin logos de compañía. Parecían nuevas comparadas con todo lo demás en el pueblo. Estacioné la grúa al otro lado de la calle y caminé hacia la tienda. Las camionetas tenían los vidrios polarizados tan oscuros que no podía ver adentro. Cuando pasé junto a la primera, noté que el motor todavía estaba tibio. Podía sentir el calor radiando del cofre. Adentro, la tienda tenía estantes metálicos medio vacíos y un mostrador de madera rayada. Una mujer de mediana edad con delantal azul estaba detrás del registro. Me vendió un emparedado de jamón y una Coca-Cola tibia, pero siguió mirando hacia las ventanas mientras hablábamos. «¿De quién son esas camionetas?», le pregunté. Ella encogió los hombros. «Vienen y van. No hacen preguntas, yo tampoco». Me senté en una mesa de plástico cerca de la ventana para comer. Las camionetas seguían ahí afuera, inmóviles bajo el sol. Mientras masticaba el emparedado, vi movimiento en una de ellas. Una sombra se movió detrás del vidrio polarizado del lado del conductor, pero no pude distinguir detalles. Terminé de comer y pagué. Cuando salí de la tienda, las 3 camionetas arrancaron casi al mismo tiempo. Los motores rugieron en secuencia, uno tras otro, como si hubieran estado esperando una señal. No salieron del estacionamiento, solo encendieron los motores y se quedaron ahí, inactivas. Caminé hacia mi grúa tratando de no parecer nervioso. Las camionetas me seguían con sus faros apagados, pero motores encendidos. Cuando abrí la puerta de la grúa, escuché que una de ellas cambió de velocidad. El sonido del embrague era distintivo en el aire silencioso del desierto. Arranqué la grúa y manejé despacio por la calle principal, revisando el espejo retrovisor cada pocos segundos. Las 3 camionetas salieron del estacionamiento y me siguieron, manteniendo una distancia de unos 50 metros. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Llegué a la intersección principal donde la calle se conectaba con la carretera hacia Hermosillo. Puse la direccional hacia la derecha, hacia la autopista. En el espejo, vi que las camionetas también pusieron sus direccionales. Las 3 parpadeaban en sincronía. Aceleré cuando llegué a la carretera. La grúa no era rápida, pero podía mantener 80 kilómetros por hora en terreno plano. Las camionetas aceleraron también, manteniendo la misma distancia. Cuando bajé la velocidad para tomar una curva, ellas también bajaron la velocidad. Cuando aceleré en una recta, ellas aceleraron. Esto continuó por 15 kilómetros. El paisaje del desierto se extendía a ambos lados de la carretera, con montañas rocosas en la distancia y cactus esparcidos entre la maleza. No había otros vehículos a la vista, solo nosotros 4 en esa carretera vacía. Decidí probar algo.
Vi una salida hacia un camino de tierra que llevaba a una mina abandonada. Puse la direccional y tomé la salida sin reducir la velocidad. La grúa rebotó sobre los baches y piedras sueltas. En el espejo, las 3 camionetas tomaron la misma salida. El camino de tierra serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de arbustos espinosos. A unos 2 kilómetros de la carretera principal, llegué a un claro donde había estructuras metálicas oxidadas y montones de escombros de roca. Era el sitio de una mina de cobre abandonada, con torres de perforación que se alzaban como esqueletos contra el cielo azul. Me detuve cerca de un edificio de concreto que había sido la oficina de la mina. Las camionetas se detuvieron también, formando una línea a unos 100 metros detrás de mí. Los motores siguieron funcionando, pero nadie salió de los vehículos. Esperé 5 minutos. Ellos esperaron también. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban entre las estructuras abandonadas. Podía escuchar el viento silbando a través de los agujeros en las torres metálicas. Finalmente, decidí salir de la grúa. Quería ver qué pasaría. Abrí la puerta y puse un pie en el suelo polvoriento. Inmediatamente, las puertas de las 3 camionetas se abrieron al mismo tiempo. 6 hombres salieron, todos vestidos con camisas blancas y pantalones oscuros. Desde esa distancia no podía ver sus caras claramente, pero se movían de manera coordinada, como si hubieran practicado esto antes. Volví a subir a la grúa y cerré la puerta con seguro. Los hombres comenzaron a caminar hacia mí, manteniendo una formación dispersa. No corrían, solo caminaban con pasos medidos y deliberados. Llevaban algo en las manos, pero no podía distinguir qué era desde esa distancia. Arranqué la grúa y aceleré hacia la derecha, rodeando el edificio de concreto. Había otro camino que llevaba hacia las colinas, más estrecho pero transitable. Las llantas derraparon en la grava suelta mientras tomaba la curva. En el espejo lateral, vi que los hombres corrían de vuelta a sus camionetas. El camino subía por una pendiente empinada entre rocas grandes y cactus. La grúa luchaba con la inclinación, pero el motor diésel tenía suficiente torque para mantener el impulso. Detrás de mí, escuchaba los motores de las camionetas acelerando para seguirme. Llegué a la cima de la colina donde el camino se dividía en 3 direcciones. Una rama llevaba de vuelta hacia la carretera principal, pero por una ruta más larga. Otra descendía hacia un valle donde podía ver las luces de un pueblo pequeño en la distancia. La tercera continuaba hacia las montañas. Elegí la ruta hacia el pueblo. El camino bajaba en zigzag por la ladera de la colina, con curvas cerradas y caídas pronunciadas a ambos lados. La grúa se balanceaba peligrosamente en algunas curvas, pero logré mantener el control. Las camionetas aparecieron en la cima de la colina, justo cuando yo llegaba al fondo del valle. Podía ver sus faros en la distancia, moviéndose como luciérnagas entre las rocas, pero estaban perdiendo terreno. La grúa pesada tenía mejor tracción en las bajadas que sus camionetas ligeras. El pueblo resultó ser solo una docena de casas alrededor de una iglesia pequeña. Había luces encendidas en algunas ventanas y un perro que ladró cuando pasé. Me dirigí hacia la carretera pavimentada que conectaba el pueblo con la autopista principal. Cuando llegué a la autopista, las camionetas ya no estaban a la vista. Aceleré hacia el norte, hacia Hermosillo, revisando el espejo cada pocos minutos. Pasaron 2 horas antes de que dejara de mirar hacia atrás. Nunca supe quiénes eran esos hombres o qué querían. La policía en Hermosillo tomó mi reporte, pero dijeron que no podían hacer mucho sin placas o descripciones más detalladas. Mencionaron que había habido otros incidentes similares en la región, pero no entraron en detalles. Todavía manejo entregas por Sonora, pero evito los pueblos mineros abandonados. Cuando veo camionetas blancas en mis rutas, tomo nota de las placas y mantengo distancia. El sonido de 3 motores encendiendo al mismo tiempo todavía me pone nervioso. La bomba de gasolina número 3 no funcionaba. Me di cuenta cuando llegué, alrededor de las 2 de la tarde. El letrero decía «Fuera de servicio» en letras rojas descoloridas. Las otras 2 bombas parecían estar bien, pero había algo raro en todo el lugar.
Estaba trabajando en entregas temporales mientras mi negocio despegaba. Así funcionaban las cosas. Mi jefe me había enviado a recoger unos documentos en Mexicali y el viaje de regreso me había llevado por la carretera 2. 47 kilómetros fuera de la ciudad. Esta gasolinera era la única parada por millas. El edificio era pequeño, de concreto pintado de blanco que se veía amarillento bajo el sol. 3 bombas de gasolina viejas, un par de señales de tráfico oxidadas y nada más que desierto alrededor. El asfalto tenía grietas profundas llenas de arena. Había llovido recientemente. Charcos de lodo todavía brillaban cerca del edificio y pude ver huellas de llantas frescas que rodeaban toda la estructura en círculos perfectos. Un hombre salió de la tienda cuando aparqué. Tenía unos 60 años, camisa a cuadros, jeans desgastados. Sus botas dejaban huellas húmedas en el concreto. ¿Gasolina?, me preguntó. Sí, lleno por favor. Empezó a llenar el tanque, pero siguió mirando hacia el desierto. Después de un momento dijo, no se quede aquí después del anochecer. ¿Por qué? Solo no lo haga. Terminó de llenar el tanque y limpió el parabrisas sin que se lo pidiera. Hay un motel a 30 kilómetros hacia el este. Quédese allí si necesita parar. Le pagué y me fui, pero sus palabras se quedaron conmigo. Había algo en su voz. No era una sugerencia casual, era una advertencia real. 2 horas después, mi coche empezó a hacer ruidos extraños. Un golpeteo en el motor que se volvía peor cada kilómetro. Para cuando el sol se estaba poniendo, sabía que no llegaría a casa. El golpeteo se había convertido en un estruendo y el coche apenas mantenía velocidad. Regresé a la gasolinera. No tenía otras opciones. El lugar se veía diferente en la oscuridad. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre las bombas, creando sombras que se movían. El hombre había cerrado la tienda. Todas las ventanas estaban oscuras. Un letrero decía, cerrado 6 p.m., 6 a.m. Aparqué cerca del edificio y apagué el motor. El silencio era completo. Ni siquiera viento. Saqué mi teléfono. Sin señal, por supuesto. Decidí dormir en el coche hasta la mañana. Recliné el asiento y traté de relajarme. El aire nocturno del desierto se sentía frío a través de las ventanas entreabiertas. Alrededor de las 11 empezaron los sonidos. Al principio pensé que era viento, un susurro suave que venía de algún lugar cerca del edificio, pero no había brisa. Las hojas secas junto a las bombas no se movían para nada. El susurro se hizo más fuerte. Sonaba como voces, pero demasiado distorsionado para entender palabras. Venía de diferentes direcciones. Primero del lado este del edificio, luego del oeste, luego de detrás de mí. Me senté derecha y miré por las ventanas. Las luces fluorescentes seguían parpadeando, pero no podía ver nada moviéndose allá afuera. Solo mi coche y las bombas de gasolina y la oscuridad más allá. Los susurros se detuvieron. Esperé 5 minutos, 10 minutos. Nada. Empezaba a relajarme cuando escuché pasos en la grava. Pasos lentos, deliberados, caminando en círculos alrededor del edificio. Podía seguir el sonido, empezando por la esquina noreste, moviéndose hacia el sur, luego al oeste, luego al norte otra vez. Un círculo completo tomaba tal vez 2 minutos. Los pasos se detuvieron directamente detrás de mi coche. Me quedé completamente quieta. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio. Podía sentir que alguien estaba parado allí, pero no me atrevía a voltear. Después de lo que se sintieron como horas, los pasos continuaron. Completaron el círculo y empezaron otro. Esto continuó hasta cerca de las 2 de la mañana. Círculo tras círculo, siempre a la misma velocidad, siempre deteniéndose detrás de mi coche por unos minutos antes de continuar. Nunca vi a nadie. Las luces fluorescentes iluminaban el área alrededor de las bombas, pero quienquiera que fuera se mantenía justo fuera del alcance de la luz. Luego escuché golpes en la puerta de la tienda. 3 golpes fuertes, una pausa, luego 3 más. Se repitió 6 veces, luego se detuvo. Los pasos habían parado también. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien fuera afuera podría escucharlo. El golpeteo empezó otra vez,
pero esta vez en una ventana diferente. Luego otra ventana. Luego otra. Como si alguien estuviera caminando alrededor del edificio, probando cada punto de entrada. Fue entonces cuando vi la sombra. Se movía a lo largo de la pared este del edificio, justo en el borde de la luz. Demasiado alta para ser humana, tal vez 8 pies. Se movía de manera extraña, como si no caminara, sino se deslizara. La sombra se detuvo frente a la puerta principal de la tienda. Se quedó ahí por varios minutos, completamente inmóvil. Luego se volvió hacia mi coche. No podía ver detalles, solo una forma oscura contra la pared blanca, pero sabía que me estaba mirando. Mi piel se erizó. Cada instinto me decía que corriera, pero no había a dónde ir. La sombra empezó a moverse hacia mi coche. Se movía lentamente, manteniéndose justo fuera de la luz directa. Pude ver que se acercaba cada vez más. 20 pies, 15 pies, 10 pies. Puse la llave en el encendido. El motor tosió pero no arrancó. Lo intenté otra vez. Nada. Una tercera vez. El motor giró pero murió inmediatamente. La sombra estaba a 5 pies de mi ventana trasera. Probé el motor otra vez, bombeando el acelerador. Esta vez arrancó, rugiendo ruidosamente en el silencio nocturno. Puse el coche en marcha y pisé el acelerador. Las llantas chirriaron en la grava mientras salía del estacionamiento. En el espejo retrovisor, pude ver la sombra parada donde había estado mi coche, observándome alejarme. Conduje toda la noche con el motor golpeteando cada vez más fuerte. No me detuve hasta que llegué a una ciudad con luces de calle y tráfico y personas normales. Nunca volví por esa ruta. El golpeteo del motor desapareció al día siguiente, como si nunca hubiera existido. Todavía no sé qué era esa cosa en la gasolinera, pero recuerdo las huellas de llantas en el lodo, circulando el edificio una y otra vez. Y me pregunto cuántas otras personas han parado ahí después del anochecer. El sonido de mis llantas en la grava mientras me alejaba. Ese sonido todavía me despierta algunas noches. La recepcionista del Motel Estrella del Norte me entregó una llave con el número 23 grabado en metal desgastado. Era casi medianoche cuando llegué a las afueras de Nuevo Laredo, después de manejar 12 horas desde Ciudad de México. Mi nuevo trabajo empezaba el lunes y necesitaba un lugar donde quedarme hasta encontrar departamento. El motel se veía decente desde afuera. 2 pisos, pintura azul deslavada, un letrero de neón que decía «Vacantes», parpadeando cada pocos segundos. Lo que me llamó la atención fue algo extraño con las luces. Cada 4 o 5 minutos, todas las luces del edificio parpadeaban en secuencia, empezando por la izquierda y terminando por la derecha, como dominós cayendo. ¿Problemas eléctricos?, le pregunté a la recepcionista. Se encogió de hombros. Siempre ha sido así. No molesta. Mi cuarto estaba en el segundo piso. Subí las escaleras de concreto cargando mi maleta y una bolsa con comida que había comprado en una gasolinera. El pasillo olía a desinfectante barato y cigarros viejos. Las puertas eran de metal pintado de verde, con números blancos que se estaban despegando. Abrí la puerta del 23. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama individual, un escritorio de madera prensada, un televisor viejo sobre una cómoda. El baño tenía azulejos blancos y una regadera que goteaba cada 10 segundos. Me senté en la cama y saqué mi teléfono para revisar mensajes. Eso fue cuando noté que las luces del cuarto también parpadeaban con las del resto del edificio. La lámpara del techo, la del escritorio, incluso el reloj digital del aire acondicionado se apagaban por 2 segundos exactos. Luego regresaban. Conté el tiempo entre cada episodio. 4 minutos y medio. Siempre igual. Decidí bajar a preguntarle a la recepcionista qué pasaba realmente con la electricidad. El vestíbulo estaba vacío. Toqué la campanilla del mostrador varias veces, pero nadie salió. Había una puerta marcada, oficina, detrás del mostrador, pero estaba cerrada con llave. Caminé hacia el estacionamiento para ver si había más huéspedes. Solo 3 carros, incluyendo el mío. Un Tsuru blanco con placas de Tamaulipas, una camioneta Ford roja y un Jetta gris. Las luces del motel volvieron a parpadear en secuencia mientras observaba.
Esta vez me fijé mejor en el patrón. No era aleatorio. Empezaba siempre en el cuarto 12, luego el 13, después el 14, y así sucesivamente hasta llegar al 28 al final del segundo piso. Como si alguien estuviera encendiendo y apagando cada luz individualmente, una por una, siguiendo los números de los cuartos. Regresé a mi habitación y puse el pestillo de seguridad. Saqué una botella de agua de mi bolsa y me senté en la cama a pensar. Tal vez era un sistema automático extraño, algún tipo de ahorro de energía que el dueño había instalado, pero no tenía mucho sentido hacer que todas las luces se apagaran al mismo tiempo. Decidí cronometrar exactamente cuánto duraba cada apagón. Saqué mi teléfono y esperé. A las 12:47 am las luces se apagaron. Conté. 1, 2. Se encendieron otra vez. 2 segundos exactos, como había pensado. Esperé el siguiente ciclo. 4 minutos y 30 segundos después, se repitió. Mismo patrón, misma duración, pero esta vez noté algo más. Durante esos 2 segundos de oscuridad, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, como si alguien caminara de un cuarto al siguiente. Me acerqué a la puerta y puse el ojo en la mirilla. El pasillo estaba iluminado por luces de emergencia rojas que no se apagaban con el resto. No vi a nadie. El siguiente apagón llegó puntual. Esta vez presté atención completa a los sonidos. Durante los 2 segundos de oscuridad, escuché claramente los pasos. Empezaban al final del pasillo y se movían hacia mi dirección. Pasos pesados, como botas de trabajo. Cuando las luces regresaron, miré por la mirilla otra vez. El pasillo seguía vacío. Esto continuó durante la siguiente hora. Cada 4 minutos y medio, las luces se apagaban. Yo escuchaba los pasos, y cuando regresaba la luz, no había nadie en el pasillo. Los pasos siempre empezaban en el mismo lugar, y siempre se movían en mi dirección, pero nunca llegaban hasta mi puerta. A la 1:30 am decidí salir a investigar. Esperé hasta que las luces se apagaran otra vez. Abrí mi puerta silenciosamente y me asomé al pasillo. Las luces de emergencia rojas creaban sombras extrañas en las paredes. No vi a nadie, pero escuché los pasos claramente. Venían del cuarto 28, al final del pasillo. Las luces regresaron y cerré mi puerta rápidamente. Mi corazón latía fuerte. Alguien estaba caminando en el cuarto 28 cada vez que se apagaban las luces principales. Pero el cuarto 28 estaba al final del edificio, y desde mi ventana había visto que no había carros estacionados cerca de esa sección. Decidí llamar a la recepción desde el teléfono del cuarto. Marqué el 0, pero nadie contestó. El teléfono sonó 15 veces antes de que colgara. El siguiente apagón fue diferente. Los pasos no se detuvieron en el cuarto 28. Siguieron por el pasillo, más cerca de mi puerta. Cuando las luces regresaron, miré por la mirilla y vi una sombra moverse al final del corredor, pero desapareció antes de que pudiera enfocar bien. Empecé a empacar mis cosas. No sabía qué estaba pasando en ese motel, pero no me iba a quedar a averiguarlo. Metí mi ropa en la maleta lo más rápido que pude y guardé mis artículos de baño en la bolsa. Las luces se apagaron otra vez. Esta vez los pasos llegaron hasta mi puerta y se detuvieron. Escuché a alguien respirar del otro lado. Una respiración pesada, como si hubiera estado corriendo. El aire acondicionado de mi cuarto se apagó y el silencio fue total, excepto por esa respiración. Cuando las luces regresaron, miré por la mirilla inmediatamente. No había nadie en el pasillo, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había una mancha húmeda, como si alguien hubiera estado parado ahí con zapatos mojados. Agarré mi maleta y mi bolsa, quité el pestillo de la puerta y salí corriendo hacia las escaleras. No miré atrás. Bajé los escalones de 2 en 2 y crucé el estacionamiento hasta mi carro. Metí mis cosas en el asiento trasero y arranqué el motor. Mientras salía del estacionamiento, vi por el espejo retrovisor que las luces del motel seguían parpadeando en secuencia. Pero ahora, había una luz encendida en el cuarto 23, el que acababa de dejar. Una luz que no se apagaba con las demás. Manejé hasta una gasolinera que estaba abierta las 24 horas, a 10 kilómetros del motel.
Le pregunté al empleado si conocía el Motel Estrella del Norte. Ah, sí, me dijo. Ese lugar es raro. La gente no se queda más de una noche. ¿Por qué? Problemas eléctricos. Y dicen que hay ruidos raros en la noche. No le conté lo que había pasado. Compré un café y me senté en mi carro a decidir qué hacer. Eran las 2:15 a.m. y tenía que encontrar otro lugar donde dormir. Busqué en mi teléfono otros moteles en la zona. Había uno llamado Posada San Miguel a 20 kilómetros, cerca del centro de Nuevo Laredo. Decidí ir ahí. Mientras manejaba, pensé en los pasos que había escuchado. Eran demasiado regulares, demasiado puntuales, como si alguien estuviera siguiendo un horario específico. Y la mancha húmeda frente a mi puerta. ¿Qué había sido eso? Llegué a la Posada San Miguel a las 2:45 a.m. El recepcionista de noche era un hombre mayor que me dio una habitación en el primer piso. No había luces parpadeantes, no había ruidos extraños, solo el sonido normal del tráfico en la calle y el zumbido del aire acondicionado. Me acosté, pero no pude dormir inmediatamente. Seguía pensando en el Motel Estrella del Norte, en los pasos que se sincronizaban perfectamente con los apagones de luz, en la respiración pesada del otro lado de mi puerta, en la luz que se había quedado encendida en mi cuarto después de que me fui. A las 4:00 a.m. finalmente me quedé dormida. Soñé con pasillos largos y luces rojas de emergencia, con pasos que me seguían pero nunca me alcanzaban, con puertas que se cerraban solas cuando trataba de abrirlas. Desperté a las 8:30 a.m. El sol entraba por la ventana de mi nuevo cuarto y podía escuchar voces normales de otros huéspedes en el pasillo. Me bañé y bajé a desayunar al restaurante del hotel. Mientras comía, busqué en internet información sobre el Motel Estrella del Norte. Encontré algunas reseñas en sitios de viajes. La mayoría mencionaba los problemas eléctricos y los ruidos nocturnos. Una reseña decía: no recomiendo quedarse más de unas horas. Hay algo raro con ese lugar. Otra reseña era más específica. Las luces se apagan cada pocos minutos y se escuchan pasos en los pasillos. El personal desaparece después de medianoche. Mejor busquen otro lugar. Terminé mi desayuno y fui a buscar departamentos para rentar. Mi trabajo empezaba el lunes y necesitaba resolver mi situación de vivienda rápidamente. Encontré un lugar pequeño pero decente a 15 minutos del centro, cerca de donde iba a trabajar. Durante los siguientes días, mientras me instalaba en mi nueva ciudad, no pude dejar de pensar en esa noche en el motel, los pasos que seguían el patrón de las luces, la respiración del otro lado de mi puerta, la mancha húmeda en el suelo. Una semana después, manejando por esa zona para conocer mejor la ciudad, pasé otra vez por el Motel Estrella del Norte. Era de día y se veía normal. Carros en el estacionamiento, gente entrando y saliendo. El letrero de vacantes estaba apagado. Me detuve en el estacionamiento y observé el edificio. Las ventanas del segundo piso reflejaban el sol de la tarde. Todo parecía perfectamente ordinario, como cualquier motel barato en cualquier carretera. Pero cuando miré hacia el cuarto 23, donde había pasado esa noche extraña, noté que las cortinas estaban cerradas. Todas las otras ventanas tenían las cortinas abiertas o parcialmente abiertas, dejando entrar la luz natural. Solo el 23 estaba completamente cerrado. Arranqué mi carro y me fui. No tenía ganas de preguntar nada más sobre ese lugar. Esa noche, en mi nuevo departamento, estaba viendo televisión cuando se fue la luz por unos segundos. Solo fue un apagón normal, el tipo que pasa seguido en esta zona. Pero por esos 2 segundos de oscuridad, escuché algo que me heló la sangre. Pasos en el pasillo de mi edificio, pasos pesados, como botas de trabajo, caminando lentamente hacia mi puerta. Cuando regresó la luz, salí a revisar el pasillo. Estaba vacío, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había una pequeña mancha húmeda que no había estado ahí antes. Necesitaba el seguro médico. Parecía una buena idea en ese momento. La empresa de turismo ecológico había puesto un anuncio buscando guías bilingües para grupos extranjeros. El trabajo incluía beneficios completos y la oficina estaba en San Cristóbal de las Casas.
Después de 3 meses de entrevistas y papeleo, finalmente me asignaron mi primera ruta. Un recorrido por los senderos de observación de aves en las montañas al sur de la ciudad. El problema comenzó 23 kilómetros después de salir de San Cristóbal, cuando mi camioneta empezó a hacer ese ruido de molienda. No era el motor. Sonaba como si algo estuviera raspando contra metal debajo del capó. Me detuve en el acotamiento del camino de Tala y levanté el capó, pero no pude ver nada obvio. El mecánico más cercano estaba a 200 kilómetros de regreso hacia la ciudad. Eran las 9:30 de la mañana. Mi grupo de turistas llegaría al punto de encuentro a las 2 de la tarde. Tenía tiempo, pero no mucho. Decidí continuar despacio y esperar que el ruido no empeorara. El camino serpenteaba entre pinos altos y robles. Había estado aquí 2 veces durante el entrenamiento, pero siempre con mi supervisor. Esta vez iba sola. El ruido de la camioneta se hacía más fuerte en las subidas. Cada vez que pisaba el acelerador, ese sonido metálico se intensificaba. 15 minutos después, vi algo que no recordaba de las visitas anteriores. Había una camioneta blanca estacionada en un claro pequeño, tal vez a 50 metros del camino principal. Estaba parcialmente oculta detrás de un grupo de árboles jóvenes. No había nadie visible alrededor del vehículo. Las ventanas estaban empañadas desde adentro. Me detuve y apagué el motor. El silencio fue inmediato y completo. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Eso era extraño. En mis entrenamientos siempre había sonidos de vida silvestre. Era una de las cosas que más me gustaba del trabajo. Salí de la camioneta y caminé hacia el borde del camino. La camioneta blanca tenía placas de Chiapas, pero estaban cubiertas de lodo y no pude leer los números. El parabrisas trasero tenía una calcomanía descolorida que no logré distinguir desde esa distancia. Regresé a mi vehículo y continué. El ruido había empeorado. Ahora sonaba como si algo estuviera suelto y rebotando. Reduje la velocidad a 30 kilómetros por hora. 10 minutos más tarde, llegué al primer punto de observación marcado en mi mapa. Era una plataforma de madera construida en un promontorio que daba vista al valle. Durante el entrenamiento, mi supervisor había dicho que era el mejor lugar para ver quetzales temprano en la mañana. Estacioné y bajé para revisar el área antes de que llegaran los turistas. La plataforma estaba en buenas condiciones, pero había algo diferente. En una de las tablas del piso, alguien había tallado números con una navaja. 47-12-03. Los números eran frescos. La madera alrededor del tallado aún tenía un color claro. Busqué en mi carpeta de entrenamiento. No había ninguna referencia a marcas o números en la plataforma. Tomé una foto con mi teléfono celular. Mientras guardaba el teléfono, escuché el sonido de un motor acercándose por el camino. Era un sonido diferente al de mi camioneta, más grave y constante. Me asomé por entre los árboles y vi la misma camioneta blanca subiendo lentamente por el camino de Tala. Se detuvo exactamente donde yo había estado parada antes, en el mismo lugar donde había visto el vehículo estacionado en el claro. El motor siguió funcionando durante casi 1 minuto completo. Luego se apagó. Esperé 5 minutos, pero nadie salió de la camioneta. Regresé a mi vehículo y decidí continuar hacia el segundo punto de observación. El ruido mecánico ahora era constante, pero la camioneta aún respondía bien. El segundo punto estaba 3 kilómetros más adelante, en una curva cerrada del camino. Cuando llegué, vi algo que me hizo detenerme inmediatamente. Había huellas de botas en el lodo al lado del sendero. Eran frescas, probablemente de esa misma mañana. Las huellas llevaban desde el camino hasta el bosque, pero no regresaban. Conté 12 impresiones claras antes de que desaparecieran entre los árboles. El patrón de las suelas era distintivo. Tenían un diseño de diamantes con una marca circular en el talón. Tomé fotos de 3 huellas diferentes. Mientras examinaba las huellas, escuché voces. Eran voces de hombres hablando en voz baja, pero no pude entender las palabras. Venían de algún lugar en el bosque, en la dirección hacia donde llevaban las huellas. Me quedé completamente inmóvil y escuché durante 2 minutos. Las voces se detuvieron. Caminé de regreso a mi camioneta y revisé la hora.
Eran las 11:15. Aún tenía tiempo antes de encontrarme con el grupo de turistas, pero algo sobre toda la situación me estaba poniendo nerviosa. Decidí continuar hacia el tercer punto de observación para completar mi inspección de la ruta. El camino se volvía más estrecho después de la segunda parada. Los árboles se cerraban sobre el sendero, creando un túnel verde. Mi camioneta seguía haciendo ese ruido terrible, pero ahora me daba igual. Solo quería terminar la inspección y regresar a la ciudad. El tercer punto estaba en una pequeña meseta rodeada de pinos muy altos. Había una mesa de picnic de concreto y un letrero informativo sobre las especies de aves locales. Durante el entrenamiento habíamos almorzado aquí, pero ahora había algo más. En la mesa de picnic había una mochila negra. Estaba parcialmente abierta y pude ver ropa doblada adentro. Al lado de la mochila había una botella de agua medio vacía y una bolsa de plástico con lo que parecían ser sándwiches. No había nadie alrededor. Me acerqué a la mesa. La mochila tenía una etiqueta de equipaje pegada en un costado, pero la tinta estaba corrida y no pude leer el nombre. La botella de agua aún tenía gotas de condensación en el exterior. Los sándwiches olían frescos. Alguien había estado aquí muy recientemente. Tomé fotos de la mesa y la mochila desde diferentes ángulos. Mientras lo hacía, escuché el sonido de ramas quebrándose en el bosque detrás de mí. Me di vuelta, pero no vi nada. El sonido había venido de un área densa de arbustos a unos 30 metros de la mesa. Esperé y escuché, pero todo estaba silencioso otra vez. Regresé a mi camioneta y puse las llaves en el contacto. Antes de encender el motor, escuché ese sonido otra vez. Ramas quebrándose, pero esta vez más cerca. Venía del lado derecho de la meseta, donde el bosque era más espeso. Encendí el motor inmediatamente. El ruido mecánico era peor que nunca, pero no me importó. Quería salir de ahí. Mientras daba vuelta para regresar por el camino, vi movimiento en mi espejo retrovisor. Había una figura entre los árboles cerca de la mesa de picnic. Era una persona, pero estaba demasiado lejos y había demasiadas sombras para ver detalles. La figura no se movía, solo estaba parada ahí, observando. Aceleré tanto como pude con el ruido que hacía la camioneta. El motor sonaba como si fuera a explotar, pero siguió funcionando. Cuando llegué al segundo punto de observación, la camioneta blanca estaba estacionada exactamente donde habían estado las huellas de botas. El motor estaba apagado y las ventanas seguían empañadas. No pude ver si había alguien adentro. No me detuve. Continué por el camino hacia el primer punto de observación. La camioneta blanca no estaba en el claro donde la había visto originalmente, pero cuando llegué a la plataforma de observación vi algo nuevo. Los números tallados en la tabla del piso habían cambiado. Ahora decían 47-12-04. Alguien había agregado un número más al final. La madera alrededor del nuevo tallado estaba aún más fresca que antes. Podía oler la resina. Tomé una foto y la comparé con la foto anterior en mi teléfono. Los números definitivamente habían cambiado. Alguien había estado aquí después de mí y había modificado el tallado. Eso fue suficiente. Regresé a mi camioneta y comencé el descenso hacia San Cristóbal de las Casas. El ruido mecánico era insoportable ahora, pero la camioneta siguió moviéndose. Cada kilómetro que ponía entre yo y esas montañas me hacía sentir un poco mejor. Cuando llegué a la ciudad, llamé a mi supervisor y le dije que había problemas mecánicos con mi vehículo. Le dije que no podría hacer el recorrido ese día. Él se molestó, pero programó a otro guía para cubrir mi grupo. Llevé la camioneta a un taller. El mecánico encontró que una de las poleas del motor estaba completamente suelta. Dijo que era peligroso conducir con ese problema. Podría haber causado daños graves al motor o incluso un accidente. Nunca regresé a esa ruta de las montañas. Le pedí a mi supervisor que me asignara a los recorridos por los mercados locales y las ruinas arqueológicas cerca de la ciudad. Él accedió sin hacer preguntas. 2 semanas después, vi una nota pequeña en el periódico local. La policía había encontrado una camioneta abandonada en un camino de tala al sur de San Cristóbal.
El artículo decía que estaban buscando información sobre el propietario del vehículo. No mencionaban el color de la camioneta ni daban más detalles. Nunca supe si era la misma camioneta blanca que había visto. Nunca supe quién había tallado esos números en la plataforma o por qué habían cambiado. Nunca supe de quién eran esas huellas de botas o qué había en esa mochila. Pero cada vez que paso por esa parte de la ciudad y veo las montañas al sur, recuerdo el sonido de esas ramas quebrándose y la figura parada entre los árboles, observando mientras me alejaba. El motor de mi camioneta nueva funciona perfectamente. No hace ningún ruido extraño cuando subo por las colinas de la ciudad. Pensé que sería una caminata tranquila como siempre. Había estado sacando a Luna cada noche durante 3 años, pero esa vez decidimos probar algo diferente. El área de descanso de la carretera a 15 kilómetros al norte de Hermosillo parecía perfecta en el mapa. Amplia, bien iluminada, con mesas de picnic. Una buena idea en ese momento. Luna es una Border Collie de 4 años. Necesita ejercicio real, no solo dar vueltas en el pequeño patio de mi apartamento. Había manejado hasta allí alrededor de las 8 de la noche. El sol se estaba poniendo, pero todavía había suficiente luz. El área de descanso estaba vacía, excepto por un camión de carga, estacionado en el extremo más alejado. Estacioné cerca de las mesas de picnic. Luna saltó del asiento trasero, moviendo la cola. Caminamos hacia el área de césped detrás de los baños. Ella corrió en círculos, olfateando todo. Yo me quedé cerca de las luces del estacionamiento. Fue entonces cuando escuché el primer aullido. Venía del desierto, tal vez a 1 kilómetro de distancia. Largo y agudo. Luna se detuvo de inmediato, las orejas erguidas. Conocía ese sonido. Coyotes. No era inusual en esta área, pero generalmente se mantenían alejados de las carreteras principales. «Ven acá, Luna», le dije. Ella regresó corriendo. Le puse la correa. Caminamos de vuelta hacia mi carro. Otro aullido, esta vez más cerca, tal vez a 800 metros. Luna gimió suavemente. Sus músculos estaban tensos bajo mi mano cuando la acaricié. Debería haberme ido entonces. En lugar de eso, decidí esperar unos minutos. El camionero había bajado de su cabina y estaba revisando sus llantas. Un hombre mayor con overol azul. Me saludó con la mano. «¿Todo bien?», me gritó. «Sí, solo paseando al perro. Tenga cuidado, he estado escuchando coyotes toda la tarde». Asentí y caminé hacia las mesas de picnic. Luna se pegó a mi pierna. El aire estaba quieto y caliente. Ni una brisa. Otro aullido. Definitivamente más cerca ahora. Tal vez a 500 metros. Luego otro desde una dirección diferente. Y otro. Luna comenzó a temblar. «Está bien, niña», pero mi voz sonaba tensa incluso para mí. El camionero cerró su capó y caminó hacia nosotras. «Señorita, creo que debería irse. Eso no suena como coyotes normales». «¿Qué quiere decir?». «Están coordinando, cazando, y están rodeando este lugar». Miré hacia el desierto. Nada visible, pero los aullidos venían ahora desde 3 direcciones diferentes. Norte, este y oeste. Todos más cerca que antes. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», le pregunté. «Unas 2 horas. Empezaron hace media hora, justo después de que oscureció». Regresamos rápidamente a mi carro. Luna saltó al asiento trasero sin que se lo pidiera. Encendí el motor, pero no me fui inmediatamente. Quería ver si los coyotes se mostraban. El camionero subió a su cabina. Sus luces se encendieron y salió del estacionamiento, dirigiéndose hacia el sur por la carretera. Sus luces traseras desaparecieron sobre una colina. Ahora estaba sola. Los aullidos se detuvieron de repente. Silencio completo. Luna gimió desde el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban fijos en algo afuera de la ventana trasera. Me volví para mirar. Nada. Solo la mesa de picnic y los baños iluminados por las luces del área de descanso. Puse el carro en reversa y comencé a retroceder lentamente. Las luces delanteras barrieron el área de césped donde habíamos estado caminando. Ahí fue cuando los vi. Ojos. Múltiples pares de ojos reflejando la luz de mis faros.
Estaban parados justo en el borde del área iluminada, donde comenzaba el desierto. Conté al menos 6 pares, tal vez más. No se movían, solo observaban. Luna ladró una vez, un ladrido agudo y asustado. Puse el carro en drive y aceleré hacia la carretera. En el espejo retrovisor vi las formas moverse. No corrían, caminaban lentamente hacia el área de descanso, como si supieran que no tenían prisa. Había manejado tal vez 2 kilómetros cuando escuché el primer aullido detrás de mí, luego otro desde mi izquierda. Venían del desierto paralelo a la carretera. Me estaban siguiendo. Aceleré a 100 kilómetros por hora. Luna se había acurrucado en el asiento trasero, temblando. Los aullidos continuaron durante otros 5 kilómetros, siempre manteniéndose al ritmo de mi carro. Luego se detuvieron otra vez. Conduje otros 10 kilómetros antes de reducir la velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Luna había dejado de temblar, pero seguía mirando por la ventana trasera. Llegué a casa alrededor de las 10:30. Estacioné en mi entrada y me quedé sentada en el carro durante 5 minutos, solo escuchando. Nada excepto el tráfico distante y los grillos. Luna y yo corrimos desde el carro hasta la puerta principal. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esos ojos, en la forma en que no corrieron cuando encendí los faros, en cómo los aullidos se mantuvieron al ritmo de mi carro durante kilómetros. Al día siguiente llamé al departamento de vida silvestre. Les conté sobre los coyotes en el área de descanso. ¿Cuántos vio exactamente?, me preguntó la mujer. Al menos 6, tal vez 8. ¿Actuaron agresivamente? No exactamente, pero me siguieron por la carretera durante kilómetros. Hubo una pausa. Señorita, los coyotes no persiguen carros y rara vez cazan en grupos de más de 3 o 4. Bueno, estos lo hicieron. ¿Está segura de que eran coyotes? Esa pregunta me molestó durante días. Por supuesto que eran coyotes. ¿Qué más podrían haber sido? Pero mientras más lo pensaba, más dudas tenía. Los ojos estaban demasiado altos del suelo. Los aullidos eran demasiado coordinados. Y esa forma en que caminaron hacia el área de descanso después de que me fui, como si estuvieran inspeccionando el lugar. 2 semanas después, leí en el periódico local sobre un excursionista desaparecido. Un hombre de 35 años que había estado acampando en el desierto al norte de Hermosillo. Su tienda fue encontrada intacta, pero él nunca regresó. El artículo mencionaba que los rescatistas habían encontrado huellas extrañas alrededor del campamento. No de humanos, no exactamente de animales tampoco. Busqué el área de descanso en línea. Resultó que 3 personas habían desaparecido en esa región en los últimos 2 años. Todos excursionistas solitarios, todos en el desierto al norte de la carretera. Nunca volví a ese área de descanso. Luna y yo encontramos un parque diferente para nuestras caminatas nocturnas. Uno en la ciudad, con muchas luces y muchas personas. Pero a veces, cuando estoy manejando por la carretera principal hacia el norte, reduzco la velocidad cuando paso por ese lugar. Siempre está vacío ahora. Las luces del estacionamiento siguen funcionando, pero nunca veo carros allí. Y siempre reviso mi espejo retrovisor durante los siguientes 20 kilómetros. La semana pasada, estaba manejando de regreso de Magdalena alrededor de las 9 de la noche. Pasé por el área de descanso y, por costumbre, eché un vistazo. Había algo parado junto a las mesas de picnic. Era demasiado grande para ser un coyote, demasiado erguido. Cuando mis faros lo iluminaron por un segundo, se movió hacia las sombras con una fluidez que no parecía natural. No reduje la velocidad. En mi espejo retrovisor, vi más formas emergiendo del desierto. Se dirigían hacia la carretera, pero no corrían. Caminaban con ese mismo paso deliberado y paciente que recordaba. Aceleré a 120 kilómetros por hora y no miré atrás hasta llegar a los límites de la ciudad. No sé qué hay en ese desierto. No sé qué le pasó a esos excursionistas. Y no sé qué eran esas cosas que vi esa noche. Pero sé esto. Hay lugares donde no deberías detenerte después del anochecer. Y ese área de descanso es uno de ellos. Luna nunca ha vuelto a ser la misma desde esa noche.
Todavía tiembla cuando pasamos por cualquier carretera del desierto después de oscurecer. Y a veces, cuando estamos en casa por la noche, se para junto a la ventana y mira hacia el norte, las orejas erguidas, como si estuviera escuchando algo que yo no puedo oír. Anoche lo hizo otra vez. Se quedó allí durante una hora completa, completamente inmóvil. Cuando finalmente se alejó de la ventana, me acerqué para ver qué había estado mirando. No había nada afuera excepto la calle vacía y las luces de la ciudad. Pero en la distancia, muy débilmente, pensé que escuché algo. Un aullido largo y agudo, viniendo del norte. 3 carros adelante de nosotras en la fila. El área de descanso cerca del cruce fronterizo de Tijuana tenía esa sensación extraña que tienen todos los lugares de paso. Baños públicos, máquinas expendedoras, bancas de concreto, gente esperando autobuses o descansando antes de cruzar. Habíamos manejado desde San Diego toda la mañana. Yo, Maribel y Leticia. Un fin de semana de camping en Ensenada que había salido perfecto hasta que el carro de Maribel empezó a hacer ruidos raros en el camino de regreso. Decidimos parar aquí para revisar el motor antes de seguir hacia la frontera. «Está haciendo ese sonido otra vez», dijo Maribel, apagando el motor. Como si algo estuviera suelto. Me bajé a estirar las piernas mientras ella abría el capó. El lugar estaba medio vacío. Unas cuantas familias con maletas, un par de camioneros tomando café. Una cámara de seguridad montada en un poste alto giraba lentamente, siguiendo cada carro que pasaba por el estacionamiento. Leticia salió del baño portable sacudiendo la cabeza. «Mejor ni pregunten». Maribel tenía las manos metidas en el motor, moviendo cables. «Creo que es la banda del alternador. Se ve un poco floja». La cámara siguió girando. Cada vez que un carro entraba al área de descanso, la cámara se movía para seguirlo. Después regresaba a su posición original y esperaba al siguiente. «¿Cuánto tiempo necesitas?», le pregunté a Maribel. «Dame 10 minutos. Nada más quiero asegurarme de que no se vaya a romper en la carretera». Me alejé hacia las mesas de picnic. Hacía calor y quería un poco de sombra. La cámara giró para seguir a una camioneta blanca que acababa de llegar. El conductor se bajó, estiró los brazos y entró a los baños. La cámara se quedó apuntando hacia su camioneta por varios segundos antes de regresar a su posición central. Algo en ese movimiento me molestó. Demasiado preciso, demasiado deliberado. Saqué mi teléfono y fingí estar revisando mensajes mientras observaba la cámara. Un carro azul entró al estacionamiento. La cámara inmediatamente se movió para seguirlo. El carro se estacionó cerca de los baños. La cámara esperó. Una mujer se bajó con un niño pequeño. La cámara lo siguió hasta que entraron al edificio de baños. Después regresó al carro. Se quedó apuntando hacia el carro azul por casi un minuto completo antes de regresar al centro. «Oye, ven acá», le grité a Leticia. Se acercó limpiándose las manos con una toallita húmeda. «¿Qué pasa? ¿Ves esa cámara?» Miró hacia arriba. «¿Cuál?» «La que está en el poste. Fíjate cómo se mueve». Esperamos. Un autobús de turistas entró al área de descanso. La cámara inmediatamente giró para seguirlo. El autobús se estacionó en la parte de atrás. La cámara se quedó apuntando hacia el autobús mientras los pasajeros se bajaban. «Es una cámara de seguridad normal», dijo Leticia. «¿Cuál es el problema? Mira cuánto tiempo se queda apuntando hacia cada carro». La cámara siguió enfocada en el autobús por casi 2 minutos. Los turistas entraron y salieron de los baños. Compraron sodas de las máquinas. La cámara no se movió. Después, cuando el último turista subió al autobús, la cámara regresó lentamente a su posición central. «Está contando», dije. «¿Contando qué? ¿Cuánta gente se baja de cada carro? ¿Y cuánta gente se vuelve a subir?» Leticia me miró como si estuviera loca. «Las cámaras de seguridad hacen eso. Es automático». Pero yo había trabajado instalando cerraduras en oficinas y centros comerciales. Había visto muchas cámaras de seguridad. La mayoría simplemente graban. Algunas tienen sensores de movimiento. Pero esta cámara estaba haciendo algo diferente. Estaba siguiendo carros específicos, esperando, midiendo tiempo. Maribel cerró el capó del carro. «Listo. Creo que va a aguantar hasta San Diego».
Vámonos, dije. ¿No quieres usar el baño primero?, preguntó Leticia. No, vámonos ahora. Algo en mi voz las hizo voltear a verme. Maribel limpió sus manos con un trapo. ¿Estás bien? Sí, solo quiero salir de aquí. Nos subimos al carro. Maribel encendió el motor. La cámara inmediatamente giró para apuntarnos. Nos siguió mientras manejamos hacia la salida del estacionamiento. ¿Viste eso?, le dije a Leticia. ¿Qué? La cámara nos siguió. Claro, es una cámara de seguridad. Pero cuando volteé hacia atrás por la ventana trasera, la cámara todavía estaba apuntando hacia la calle donde habíamos salido. No había regresado a su posición central. Se quedó apuntando hacia nosotras hasta que perdimos de vista el área de descanso. Maribel manejó en silencio por varios kilómetros. El motor sonaba mejor, sin ruidos raros. ¿Por qué tenías tanta prisa por salir?, me preguntó finalmente. No sabía cómo explicarlo sin sonar paranoica. Esa cámara me dio mala espina. Era solo una cámara de seguridad. Sí, pero ¿seguridad para quién? Leticia se volteó desde el asiento de atrás. ¿Qué quieres decir?, estaba contando. ¿Cuánta gente entraba en cada carro? ¿Cuánta gente salía? ¿Cuánto tiempo se quedaban? ¿Y para qué necesitarían esa información? Maribel frunció el ceño. Control de tráfico, tal vez, o estadísticas. O para saber qué carros llevan más gente, qué carros están solos, qué carros se quedan mucho tiempo. El silencio en el carro se sintió pesado. Maribel aceleró un poco. Probablemente estoy exagerando, dije, pero me alegro de que nos hayamos ido. Pasamos el resto del viaje hablando de otras cosas. El camping había estado increíble. La comida, las fogatas, las caminatas por la playa. Pero yo no podía dejar de pensar en esa cámara. Cuando llegamos a San Diego, Maribel me dejó en mi departamento. Gracias por el fin de semana, dijo. La próxima vez vamos en mi carro nuevo. Claro, dije, pero evitemos esa área de descanso. Se rió. ¿Todavía estás pensando en esa cámara? Un poco. Era solo una cámara de seguridad normal, Ana. Probablemente tienes razón. Pero esa noche busqué en internet información sobre el área de descanso cerca de Tijuana. Encontré algunos artículos viejos sobre contrabando y tráfico de personas en la zona fronteriza. Nada específico sobre ese lugar. Nada sobre cámaras de seguridad extrañas. Tal vez Maribel tenía razón. Tal vez era solo una cámara normal y yo estaba siendo paranoica. Pero 2 semanas después, vi una noticia en las redes sociales. Una familia de turistas había desaparecido cerca de la frontera. Su carro fue encontrado abandonado en un área de descanso. Las autoridades dijeron que probablemente habían tenido problemas mecánicos y alguien les había ofrecido ayuda. El artículo no mencionó cuál área de descanso, pero yo sabía. Traté de encontrar más información. Busqué en diferentes sitios de noticias. Llamé a la policía de Tijuana, pero no hablaban inglés y mi español no era suficiente para explicar mis sospechas sobre una cámara de seguridad. Después de una semana de buscar, decidí regresar al área de descanso. Sola. Solo para ver si la cámara seguía ahí. Solo para convencerme de que estaba imaginando cosas. Manejé hasta allá un sábado por la mañana. El área de descanso se veía igual. Los mismos baños portables, las mismas máquinas expendedoras, las mismas mesas de picnic, pero la cámara había cambiado. Ahora había 2 cámaras, una en cada extremo del estacionamiento, y se movían de manera diferente, más rápido, más preciso, como si hubieran mejorado el sistema. Me estacioné cerca de los baños y apagué el motor. Las 2 cámaras inmediatamente se movieron para apuntarme, una desde la izquierda, una desde la derecha. Me quedé sentada en el carro, fingiendo revisar mi teléfono. Las cámaras esperaron. Un carro familiar entró al estacionamiento. Las cámaras se dividieron el trabajo. Una siguió al carro familiar. La otra se quedó apuntándome a mí. El carro familiar se estacionó. Salieron 4 personas, 2 adultos, 2 niños. Una cámara los siguió hasta los baños. La otra cámara siguió apuntándome. Esperé 5 minutos. La familia salió de los baños. Compraron sodas. Los niños corrieron alrededor de las mesas de picnic. Las cámaras siguieron cada movimiento. Después la familia regresó a su carro. Se subieron todos. Manejaron hacia la salida.
Las 2 cámaras regresaron a apuntarme. Yo era la única persona en el área de descanso. Las 2 cámaras me estaban observando, esperando. Encendí el motor. Las cámaras se movieron ligeramente, ajustando el ángulo. Manejé lentamente hacia la salida. Las cámaras me siguieron hasta que salí del estacionamiento. En el espejo retrovisor pude ver que las 2 cámaras se quedaron apuntando hacia la calle por donde me había ido. Manejé directo de regreso a San Diego sin parar. No le dije a Maribel ni a Leticia sobre mi viaje. No sabía cómo explicar lo que había visto sin sonar completamente loca. Pero desde entonces evito esa área de descanso. Y cada vez que veo una noticia sobre desapariciones cerca de la frontera, me pregunto si las cámaras todavía están ahí, si todavía están contando, si todavía están esperando. La última vez que pasé por esa carretera, tomé la ruta larga para evitar el área de descanso. Agregó 1 hora al viaje, pero valió la pena. Algunas cosas es mejor no investigarlas demasiado. El sonido del motor de Maribel nunca regresó. Su carro funcionó perfectamente después de ese día, como si el problema mecánico hubiera sido solo una excusa para que nos detuviéramos en ese lugar específico. Mi amiga Isabel tenía problemas con su negocio de limpieza comercial. Llevaba 3 meses sin poder encontrar a alguien confiable para las inspecciones nocturnas de sus contratos industriales. Me pidió ayuda porque sabía que no me asustaba trabajar sola y necesitaba el dinero extra. El trabajo era simple: revisar 5 almacenes en el distrito industrial cerca de las vías del tren en Ciudad Juárez, verificar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera vagabundos adentro, tomar fotos de cualquier daño. Isabel me dio las llaves y una lista con las direcciones. Me pagaba 500 pesos por noche, 3 noches a la semana. La primera semana todo salió bien. Los almacenes estaban vacíos, las cerraduras funcionaban, nada fuera de lo normal. El distrito se sentía como un cementerio después de las 10 de la noche. Solo el sonido ocasional de los trenes de carga pasando por las vías. El problema empezó la segunda semana, en el almacén número 4. La dirección era calle Industria 847, un edificio gris de 2 pisos con ventanas altas y estrechas. Cuando llegué esa noche, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Isabel me había dicho que todas las puertas debían estar cerradas con candado. Saqué mi linterna y empujé la puerta. El olor me golpeó inmediatamente. Un químico fuerte que me quemó la nariz y me hizo lagrimear los ojos, como cloro mezclado con algo más, algo que no pude identificar. Entré despacio. El piso de concreto estaba mojado en algunas partes, charcos pequeños que reflejaban la luz de mi linterna. El olor se hacía más fuerte hacia el fondo del almacén. Tomé fotos de la puerta abierta y de los charcos. Isabel necesitaba documentación de cualquier problema. Caminé hacia la parte trasera. Había contenedores de plástico apilados contra la pared izquierda. Contenedores blancos sin etiquetas. Algunos tenían las tapas flojas. El olor químico venía de esa dirección. Me acerqué a uno de los contenedores. Estaba tibio al tacto. Levanté la tapa un poco y el olor me pegó como una bofetada. Tuve que retroceder y taparme la nariz con la camisa. Era como ácido mezclado con algo podrido. Tomé una foto del contenedor y salí del almacén. Cerré la puerta y puse el candado. Le mandé un mensaje a Isabel. Problema en el 847. Químicos sin identificar. Olor muy fuerte. Me respondió en 5 minutos. ¿Químicos? Ese almacén debería estar vacío. Ve mañana en el día y revisa otra vez. Regresé al día siguiente a las 2 de la tarde. El almacén estaba cerrado con candado, igual que la noche anterior. Pero cuando abrí la puerta, el olor seguía ahí, más débil, pero presente. Los contenedores ya no estaban. La pared donde los había visto estaba limpia. El piso también estaba seco, como si alguien hubiera limpiado todo durante la mañana. Revisé las esquinas, busqué manchas en el concreto. Encontré marcas circulares donde habían estado los contenedores. Marcas que parecían quemaduras superficiales en el piso. Tomé fotos de las marcas. Le mandé las imágenes a Isabel con un mensaje. Los contenedores desaparecieron. Quedaron marcas en el piso.
Isabel me llamó esa tarde. Necesito que vayas esta noche otra vez. El dueño dice que nadie tiene llaves de ese almacén excepto él y yo. Quiere saber qué está pasando. Esa noche llegué al almacén a las 11:30. La puerta estaba cerrada. Abrí el candado y entré. El olor había regresado, más fuerte que antes. Esta vez había más contenedores, no solo contra la pared izquierda, sino también en el centro del almacén. Contenedores de diferentes tamaños, algunos del tamaño de cubetas, otros más grandes como tambos de aceite. Había algo más, tubos de plástico conectando algunos contenedores, como si fuera algún tipo de sistema. Los tubos goteaban un líquido claro que formaba charcos en el piso. El olor me estaba mareando. Sentí náuseas y la cabeza me empezó a doler. Tomé fotos rápido y salí del almacén. En el estacionamiento revisé las fotos en mi teléfono. Se veían borrosas. La luz de la linterna no había sido suficiente. Solo se distinguían las formas de los contenedores y algunos detalles de los tubos. Le mandé las fotos a Isabel. Me respondió en 20 minutos. Esto no es normal. Voy a hablar con el dueño mañana. No vayas mañana en la noche hasta que sepamos qué está pasando. Pero al día siguiente, Isabel no contestó mis llamadas. Le mandé mensajes toda la tarde. Nada. Decidí ir al almacén esa noche de todos modos. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y Isabel me debía el pago de la semana. Llegué a las 11. Había una camioneta blanca estacionada frente al almacén. Una camioneta que no había visto antes. Las placas estaban tapadas con lodo. Me quedé en mi carro unos minutos, observando. La puerta del almacén estaba abierta. Había luz adentro, pero no luz eléctrica. Una luz amarillenta, como de linternas o lámparas de gas. Salí del carro y caminé hacia la entrada. El olor químico era tan fuerte que tuve que respirar por la boca. Me quemaba la garganta. Desde la puerta pude ver adentro. Había 2 hombres trabajando con los contenedores. Usaban overoles blancos y máscaras que les cubrían toda la cara. Movían los contenedores con carretillas y conectaban más tubos entre ellos. Uno de los hombres volteó hacia la puerta. No pude ver su cara por la máscara, pero se quedó inmóvil cuando me vio. Le dijo algo al otro hombre en voz baja. Los dos dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a caminar hacia la puerta. Regresé corriendo a mi carro. Arranqué y salí del estacionamiento con las llantas chirriando. En el espejo retrovisor vi que los 2 hombres habían salido del almacén y me estaban viendo. Manejé directo a mi casa. No paré en ningún semáforo. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a los 2 hombres con las máscaras caminando hacia mí. Al día siguiente seguí tratando de contactar a Isabel. Fui a su oficina. Estaba cerrada. Le pregunté al vecino de al lado. Me dijo que Isabel no había ido a trabajar en 2 días. Fui a su casa. Su carro no estaba. Los vecinos no sabían dónde estaba. Regresé al distrito industrial esa tarde, pero no al almacén. Me quedé en la calle principal, observando desde lejos. Vi la camioneta blanca otra vez. Esta vez había 2 camionetas, y hombres cargando contenedores de un almacén a las camionetas. No era solo el almacén 847, era también el almacén de al lado, y posiblemente otros. Tomé fotos con el zoom de mi teléfono. Los hombres seguían usando overoles blancos y máscaras. Trabajaban rápido, como si tuvieran prisa. Una de las camionetas se dirigió hacia donde yo estaba. Arranqué mi carro y me fui antes de que me vieran. Esa noche decidí no regresar al distrito. Era demasiado peligroso, pero tampoco podía ir a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había hombres con máscaras moviendo contenedores químicos? No tenía pruebas suficientes. 2 días después, vi una nota en el periódico local. Una pequeña nota en la sección de noticias breves. Incendio en distrito industrial. Bomberos controlan fuego en almacén abandonado. No se reportan heridos. La dirección era calle Industria 847. Manejé hasta allá esa tarde. El almacén estaba quemado. Las paredes seguían en pie, pero el techo se había colapsado. Había cinta amarilla alrededor del edificio y un guardia de seguridad.
Le pregunté al guardia qué había pasado. Me dijo que había sido un accidente, un cortocircuito en el sistema eléctrico. El fuego había sido muy intenso y había tardado horas en controlarse. ¿Había químicos adentro?, le pregunté. No sé nada de químicos, me dijo. El almacén estaba vacío, pero yo sabía que no estaba vacío. Y el olor que quedaba en el aire no era de madera quemada. Era el mismo olor químico que había sentido antes, pero más concentrado. Isabel nunca regresó mis llamadas. Su oficina siguió cerrada. Después de una semana, había un letrero de "Se renta" en la ventana. Nunca supe qué estaba pasando en ese almacén. Nunca supe dónde estaba Isabel. Y nunca regresé al distrito industrial. Pero a veces, cuando manejo por esa parte de la ciudad, todavía puedo oler los químicos en el aire.